Antes de nosotros seguir avanzando sobre los conceptos de listas de acceso estándar, vamos a trabajar muy profundamente, ya les decía al inicio de esta sesión, el concepto de wildcard que finalmente se olvida siempre, nunca se toma en cuenta y muy pocos instructores se toman el tiempo para poder explicar en qué consisten las famosas wildcard. ¿Ya? Las máscaras wildcard, que en español quiere decir comodín, y esto va a tener mucho sentido ahora que veamos lo que significa más adelante cuando veamos el ejemplo, van a ver, es un tipo de máscara especial que permite seleccionar, y esta es la importancia de esto, permite seleccionar un grupo de direcciones IP. Tenemos las máscaras de red o subred comunes, normales, las cuales definen el tamaño de una red, la cantidad de hosts. Por ejemplo, una máscara 24 ya sabemos que nos permite 254 hosts. Asimismo, una máscara 23 nos va a permitir 510 hosts. ¿Ya? Las máscaras normales definen el tamaño de la red, pero las máscaras wildcard permiten, dentro de una red completa, específicamente seleccionar direcciones IP. Esto es una selección mucho más granular, mucho más fina. El concepto de comodín nosotros lo utilizamos habitualmente en el uso diario de nuestras computadoras. Y aquí tienen un clásico ejemplo. Cuando ustedes van a su computador y hacen una búsqueda asterisco.mp3, muchos ya saben lo que va a pasar, ¿cierto? La máquina va a devolver un listado de todas las canciones o todos los archivos que terminen con la extensión .mp3. ¿Sí? Este operador asterisco se denomina wildcard. Si nosotros hacemos una búsqueda como a asterisco.exe, nos va a mostrar todos los archivos .exe que empiecen con a. ¿Sí? Si nosotros hacemos una búsqueda por asterisco de asterisco.doc, lo que va a pasar es que la máquina nos va a mostrar todos los archivos doc que en el nombre tengan una D entre medio. Y si hacemos una búsqueda de asterisco.asterisco, nos va a mostrar todos los archivos con todas las extensiones posibles. ¿Ya? Este operador se llama wildcard. Miren, parece que hasta salió una carita. El operador asterisco en nuestro caso se llama wildcard. En las redes también tenemos la opción de utilizar wildcard para seleccionar tráfico de manera granular, como lo estamos haciendo en este ejemplo. Todos los archivos MP3, todos los que empiecen con A, etc. Veamos cómo opera entonces el concepto de wildcard. Para esto vamos a tomar un ejemplo. ¿Ya? El ejemplo es el siguiente. Imagínense que tenemos asignado el bloque 192.168.0.0 con máscara 24. Esta red ya está funcionando. Tiene 256 direcciones IP, 254 para host, una para un router y las 253 restantes para dispositivos internos de una red. Nada raro, esto funciona regularmente. Pero de todas las 256 IPs que tiene este bloque, incluyendo la dirección de broadcast y de su red, puede que tengamos una política que diga, mira, ¿sabes qué? Yo quiero bloquear de la red las primeras 8 direcciones, incluyendo la dirección de red, es decir, de la IP 0 a la IP 7, ahí tengo las primeras 8. Y quiero bloquearlas, no quiero que esas redes tengan, o esas direcciones tengan tráfico a internet, por ejemplo. Como esto es una red completa, y aquí está el problema más grande, esto es un router, y aquí está la red, la máscara 24. Si nosotros tenemos los usuarios aquí, y cada un usuario tiene una IP, la 1, la 2, la 10, la IP 200, etc., podemos crear una subred para bloquear toda la red, pero en este caso, de todas las 254 direcciones de host, nos están solicitando bloquear exclusivamente desde el host 1 al 7, incluyendo la IP de subred. ¿Ya? Bueno, el primer paso para trabajar con una wildcard es convertir la dirección IP a notación binaria, la dirección de la subred. En este caso es una red porque la máscara pertenece a la misma clase, ¿cierto? Es una red. Y aquí tienen ustedes la
la IP de la red en binario, los 32 bits. Y debajo yo escribí la máscara solamente para tenerla como referencia, para que yo sepa que los bits de host son los últimos. Como tengo que seleccionar para posteriormente bloquear o permitir, eso viene en un paso posterior, pero primero tenemos que seleccionar las 8 primeras direcciones, incluyendo la 0, lo que se hace es escribirlas todas en binario, una detrás de la otra, ¿ya? Ven aquí que yo dibujé desde el 0 al 7 y también la 8, pero la dirección 8 no debe estar dentro de nuestra selección, porque esta sí, más adelante la podemos permitir, pero tenemos que seleccionar las 8 primeros para bloquear el tráfico. Una vez que nosotros hicimos eso, y lo más importante aquí es que ustedes se fijen que es necesario escribir bit a bit de manera muy ordenada, ¿ya? Porque eso nos va a servir mucho como referencia para resolver el problema. Una vez que ustedes escribieron las direcciones que necesitan, las direcciones interesantes, entre comillas, lo que se hace es identificar las 8 primeras direcciones del bloque mediante los bits coincidentes. Y esta es la clave, ¿ya? ¿Cuáles son todos los bits que coinciden en esas 8 direcciones IP? Yo aquí les facilité la tarea y las encerré en un cuadro. Si ustedes se fijan, de la IP 0 a la IP 7, todas tienen los bits que aparecen dentro del cuadro como común, porque la IP 8 ya cambia y ahí este bit ya es distinto. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que fijarnos en los bits de las otras direcciones, ¿no? Si contamos la cantidad de bits, tenemos 24, 25, 26, 27, 28, 29 bits en común con esta secuencia. Eso es lo importante. Ahora, también hay una cosa que se menciona mucho. Nosotros tenemos que utilizar estos bits coincidentes para formar una combinación de una dirección IP y una wildcard. Este es el secreto, ¿ya? O sea, la wildcard en sí solo no hace nada, tiene que ir acompañada de una dirección IP. Por ejemplo, nada que ver con lo que estamos viendo, pero si escribimos 1.1.1.1 y luego una wildcard 0001, esto permite seleccionar ciertas direcciones IP. Está compuesta de dos partes, la dirección IP y la wildcard. ¿Bien? Entonces tenemos que buscar cuál es la combinación adecuada de IP y wildcard para poder seleccionar exclusivamente las IP del 0 al 7. Y aquí puse con un símbolo de atención algo que muchas veces se menciona, y solamente se menciona, pero nunca se explica muy bien. Muchos instructores dicen algo como, el 0 permite y el 1 ignora. Algo así. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez de algún instructor suyo, pero es muy frecuente que se digan esas cosas. Y muchas veces se repiten sin profundizar y sin entender siquiera qué es lo que estamos tratando de decir. La realidad es la siguiente. Como esto está compuesto de dos partes, de una dirección IP y de una dirección wildcard, en la wildcard, un bit en 0 significa que se seleccionará exactamente esos mismos bits de la dirección IP. ¿Ya? Exactamente los mismos. Mientras que un 1 en la wildcard, un 1 binario, significa que ese bit en la IP puede cambiar, pero se seleccionará igual. Recuerden que el objetivo de la combinación IP y wildcard es seleccionar el tráfico, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Fíjense, la respuesta al problema es esta. Esta es la combinación de IP y wildcard que necesitamos para resolver el problema. 192.168.00 con wildcard 0007. ¿Por qué? Si pasamos a binario la dirección IP, ahí está, ¿cierto? Y luego debajo, bit a bit, ordenamos muy claramente los bits de la wildcard con respecto a cada bit de la dirección IP, para que coincidan, podemos empezar a determinar que, como decía hace un rato, cuando en la wildcard hay un bit 0, como los que están aquí, ¿cierto? Estos 29 primeros bits, quiere decir que voy a seleccionar todas las direcciones IP que contengan esos bits de la dirección IP misma. Si yo acá tengo un 0 en el primer bit de la wildcard, quiere decir que estoy seleccionando todas las direcciones IP que
empiecen con el primer bit 1. ¿Ya? Si el segundo bit es 0 en la wildcard, entonces voy a seleccionar todas las IPs que empiecen con 1, 1. Si el tercer bit de la wildcard también es 0, voy a seleccionar todas las IPs que empiecen con 1, 1, 0. Y así sucesivamente. Como ustedes ven, hasta aquí, la wildcard tiene todos los valores en ceros. Por lo tanto, en palabras más simples, quiere decir que voy a seleccionar todas las direcciones IP que necesariamente tengan esta combinación de números binarios. Y como tenemos un 1 al final de la wildcard, voy a seleccionar todas las IP que no importa si el valor de arriba es 0 o es 1, se seleccionan igual. ¿Ya? Lo vamos a meter directamente dentro de nuestro saco de dirección IP. Voy a ver si puedo dibujar aquí un saco de direcciones IP. ¿Ya? Este es nuestro saco de direcciones y acá tenemos que ir metiendo todas las que tenemos que seleccionar. Entonces, en primer lugar, vamos a seleccionar todas las que empiezan con esta secuencia de bits porque la wildcard tiene 29 bits en 0. Y como los tres últimos son 1, quiere decir que voy a seleccionar todas las IPs que no importa que los últimos 3 bits sean 0 o sean 1, da lo mismo. Van a ir dentro de esta selección igual, dentro de este saco de direcciones IP. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica de la wildcard. Yo sé que tal vez no lo entendieron 100%, pero tengo más ejemplos para mostrarles. Tengo fe de que podemos aprender bien esto y que en algún momento de esta sesión ustedes digan, ah, sí, ahora entendí. Bueno, el ejemplo 2 está planteado desde el otro punto de vista. Nos entregan la IP y la wildcard y nosotros tenemos que saber cuáles son las direcciones que están en este rango. Si tenemos la dirección IP 172.16.20.34 y nos entregan la wildcard 0015.255, ¿cuáles direcciones IP están incluidas en este rango? Para resolver este problema siempre tenemos que hacer lo mismo. Convertimos la dirección IP en binario y debajo la wildcard en binario y ordenamos bit a bit los 32 bits de la wildcard respecto a los 32 bits de la IP. Y si seguimos nuestra regla de oro de las wildcards, dice que cuando un bit es 0 en la wildcard, voy a seleccionar las direcciones que tengan exactamente el bit correspondiente en la dirección IP. Aquí está nuevamente nuestro saco contenedor de direcciones que queremos seleccionar. Yo no soy muy bueno para dibujar, pero ahí algo se parece a un saco. Vamos a tener que ir ingresando direcciones aquí adentro. ¿Cuáles vamos a ingresar? Todas las IPs que empiecen con el primer bit 1, porque abajo hay un 0. Como abajo también hay un 0 nuevamente, voy a seleccionar todas las IPs que empiecen con 1, 0. Todas las IPs que empiecen con 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y así sucesivamente. Hasta aquí. Porque hasta aquí llegan los ceros de la wildcard. ¿Ya? Todas las IPs que empiecen con estos... Uy, se me corrió el diagrama, ahí sí. Que empiecen con estos primeros, ya creo que los voy a contar, 8, 16, 20 bits. Aquí hay 20 bits. Con estos primeros 20 bits, con esa secuencia, las voy a seleccionar y las voy a meter aquí. Y los últimos bits de aquí me da lo mismo si realmente tiene un 0 o un 1, porque como la wildcard tiene un 1, voy a seleccionar igual. Por eso es que a veces dicen, oh, el 1 ignora. A mí, personalmente, ese concepto nunca me había quedado muy claro. Por eso yo no lo ocupo. Pero si a ustedes les sirve, perfecto. La idea es que podamos resolver bien los ejercicios. Como dice a continuación aquí, todas las direcciones IP que comiencen con esa combinación binaria van a estar incluidas dentro de esta selección. Eso es, en decimal, desde la IP 172.16.16.0 hasta la IP 172.16.31.255, porque ustedes ven aquí cuáles son las IPs que van cambiando. ¿Ya? Esta es la parte que va cambiando. Esa es una forma diferente de ver estos ejercicios. Ahora, puede ser que tal vez ya no les haya quedado aún todavía muy claro. Tengo un último ejercicio para probar si es que es así. Yo creo que con esto puede ser que se resuelva el problema. Ejemplo 3. No siempre las wildcards corresponden con la máscara inversa.
Muchas veces se dice eso, o también visto de otra manera. No siempre corresponde que los bits de la máscara wildcard sean una secuencia de ceros y luego cambio 1. Puede haber, a diferencia de las direcciones de máscara de subred o red, puede haber en las wildcard en números 1 y ceros intercalados. ¿Bien? Entonces, si a nosotros nos entregan la dirección IP 200.192.11.17 y nos entregan la wildcard 00021, ¿cuáles son las direcciones que están incluidas en esta selección? Bueno, aquí está la respuesta, pero más que la respuesta me interesa explicar. Para poder explicar, entonces, tenemos que ver lo siguiente. Convertimos la dirección IP en binario, ahí están los 32 bits, y convertimos la wildcard en binario. Y destaqué los números que ven ustedes por la siguiente razón. Los números 1 en la wildcard son los valores que van cambiando. ¿Ya? Estos son los operadores que van cambiando. Entonces, voy a borrar esto para verlo más claro. Como la wildcard abajo tiene un montón de números ceros, yo voy a seleccionar todas las direcciones IP que esos bits sean tal cual. ¿Ya? En otras palabras, ¿se acuerdan del ejemplo asterisco.mp3? Bueno, este asterisco, este comodín, es el 1 de la wildcard. Porque si ustedes hacen un ejercicio de abstracción y tratan de ver esto como en tercera dimensión, hagamos un ejercicio mental. Tomen todos los números que están en azul, imagínense los que están al fondo, y los números que están en rojo en la dirección IP, traten de traerlos más adelante. Estamos haciendo un ejercicio de simulación, de imaginación. Imagínense que están un metro más adelante. ¿Ya? Algo así como, no sé, voy a tratar de dibujar lo que yo tengo en este momento en la cabeza. Aquí hay un valor 1, 1, 1. Y entre medio aquí están los 0, 0, 0, ¿cierto? Aquí estos primeros 0 y acá hay un valor X. Y luego viene un 0 entre medio y luego hay otro valor X y luego viene un 0 y otro valor X. ¿Ya? Lo que les digo es que esto no son casas, ¿eh? Estoy tratando de dibujar algo en 3D, como que se vea más cerca. Cuando la wildcard tiene un 1, esto es un asterisco, es un operador que va cambiando. ¿Ya? Puede ser 0 o puede ser 1. Esto se lo pueden imaginar ustedes como estas máquinas de casino que van girando los números, las ruletas. No, no es una ruleta, es una simple máquina. Yo no juego mucho al casino, así que no sé cómo se llamará, pero la máquina que va girando con las figuras, ¿cierto? También es una suerte de wildcard, porque el número que va rotando es este. Ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí. Esos son los tres números que yo puedo seleccionar. De hecho, ni siquiera tienen que imaginarse lo que es. Aquí puede ser simplemente este, cualquier cosa. ¿Ya? Si quieren, para hacerlo más fácil, en vez de un 1, imagínense que esto es una X o es un asterisco en la wildcard. En vez de un 1, es asterisco. ¿Ya? Entonces tengo que seleccionar todas las direcciones IP que tengan en el bit número 27, este es el bit 27, que tengan... a ver, no. No es el 27, es el 28. Tengo que seleccionar todas las direcciones IP que empiecen con estos ceros de partida. ¿Ya? Con que los primeros 27 bits sean 0. Aquí está. Esa es la secuencia. Luego, tengo que seleccionar las direcciones IP, que los bits números 29 y 30 sean 0. Este es el bit 29 y este es el bit... Oh, aquí hay un error. Este debería ser el bit 31. Ahí sí. Este tiene un pequeño error, este slide. Ustedes lo corrigen, ¿ya? El bit 31 tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Voy a despejar la pantalla mejor de tanta raya para que podamos ver más claramente. Insisto, que 31 sea 0. Tiene que ser 0 porque la wildcard tiene un 0 abajo. Tiene que ser 0 porque la wildcard tiene un 0 abajo. ¿Ya? Y la respuesta es esta. Aquí ustedes ven exactamente cuáles son los números que fueron seleccionados. Y ven que los números que están en rojo son los únicos que han ido cambiando de numeración. ¿Ya? El último puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Todos, aquí están las posibles combinaciones de las wildcards. ¿Ya? Y si son bien observadores, pueden también darse cuenta que tengo un 000, luego un 001, 010, 011, 111,
1, 0, 0, y eso es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 binario. ¿Ya? Esta secuencia se va repitiendo. Y finalmente ustedes tienen que escribir la secuencia completa nada más en decimal. ¿Ya? Vamos a ver si pudieron resolver esto o pudieron entenderlo más o menos. Vamos a poner a prueba su entendimiento. Y les voy a dar dos ejercicios muy simples. En primer lugar, determinen las direcciones IP seleccionadas en la wildcard 192.168.60.00014. Esta combinación de dirección y wildcard, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las direcciones que están seleccionadas? Y luego, ¿qué combinación de IP y wildcard se necesita para seleccionar los primeros 13 hosts de la red tanto, incluyendo la subred, la dirección IP de subred? Bueno, yo les sugiero lo siguiente, por favor pausen este video, dense el tiempo correcto de resolver el ejercicio 1 y 2, pueden darse todo el tiempo que quieran por ahora, y yo voy a resolver esto inmediatamente. Por eso pongan pausa, resuélvanlo y comparemos los resultados. El primer ejercicio, para determinar las direcciones IP que están seleccionadas con esta combinación de IP y wildcard, hacemos lo siguiente. Como siempre, escribimos estos datos en binario, como aparecen aquí, y donde la wildcard tenga un 1, es decir aquí, justo en estos bits, ustedes van a ir reemplazando todas las combinaciones binarias posibles. ¿Ya? Y aquí está claramente especificado, fíjense. Son esos los bits que van cambiando, pero el último bit no va a cambiar, siempre va a tener que ser 0 porque la wildcard tiene un 0 y el 0 significa mantén ese bit tal como está. ¿Bien? Ya les decía hace un rato atrás, imagínense a los unos de las wildcard como los asteriscos en el ejemplo MP3. ¿Ya? Esto en vez de 1 ustedes pueden, si no les gustan los números, imaginarse que es un asterisco. ¿Ya? Luego convierten la secuencia de decimal a binario. Y una cosa interesante también que ustedes pueden observar aquí es que si me preguntan cuáles son las direcciones seleccionadas, yo también puedo saber cuántas antes de hacer cualquier cálculo. ¿Cómo sé cuántas direcciones van a aparecer? Yo inmediatamente sé que la cantidad de números, el número mayor o el número completo de direcciones IP que estoy seleccionando en este caso es 8. No hay más. Porque solamente tengo 3 bits en número 1. Y como tengo 3 bits, 2 elevado a 3 es 8. La cantidad de combinaciones posibles con 3 bits son 8, por lo tanto me van a salir 8 direcciones IP. Si esta wildcard fuese, supongamos, digamos, aquí 1, ¿sí? Que el tercer octeto sea 1, significa que aquí tendría un 1 en este bit. Yo tendría 4 bits dentro de la wildcard en 1, por lo tanto la cantidad de direcciones IP que me resultarían serían 16 direcciones distintas. ¿Bien? Veamos el caso del ejercicio 2. Para determinar qué wildcard se necesita para seleccionar los 13 primeros hosts de esta red, incluyendo la dirección IP de subred, tenemos aquí un pequeño problema. El problema es que, lamentablemente, no podemos cumplir con este requerimiento con una sola instrucción. Y eso es bastante habitual, sobre todo cuando uno trabaja con listas de acceso. Y esa es la razón también por la cual esto es una lista de acceso. Muchas veces tenemos que construir una lista de combinaciones IP y wildcard para cumplir con alguna política. Y en este caso tenemos exactamente un ejemplo de esa naturaleza. Para ver primero cuál es la combinación o las combinaciones que necesitamos, escribimos todos los números que nos interesan en formato binario. Y ustedes ven ahí que he escrito desde la IP 60.0 hasta la IP 60.14 y puse también que la IP.14 está fuera del rango, que no nos interesa a nosotros en este momento contemplarla en nuestra selección, así que tenemos que enfocarnos en todo el resto. Pero lo primero que uno ve es lo siguiente: si la idea de las wildcards es buscar los bits coincidentes, yo podría decir, oye, todas estas direcciones
hasta la 13 coinciden hasta aquí, hasta esta parte. ¿Sí? Todos estos bits son iguales. El problema con eso es que si yo contemplo una combinación IP wildcard con estos bits iguales, de hecho con los 28 bits iguales, entonces también estaría seleccionando la IP 14 y también estaría seleccionando la IP 15. Y en nuestra selección no permitimos eso, entonces queremos seleccionar exactamente aquí. Bueno, la técnica para resolver esto es buscar partes en común. Y yo lo he resuelto más o menos así. La combinación o las combinaciones son las que ustedes ven ahí en pantalla. En primer lugar, voy a crear una combinación para seleccionar las primeras 8 direcciones. Y eso, al igual que un ejemplo anterior que vimos, lo podemos hacer con la wildcard 0007. ¿Ya? Al utilizar esta combinación IP y wildcard, estoy considerando que la wildcard 7, que nuevamente si pasamos esto a binario, 0, 0, estos serían los primeros 24 bits, y el último octeto sería 1, 2, 3, 4, 5, este era un 0, y 1, 2, 3. Eso es un 7 binario. Entonces, al utilizar esta wildcard, estamos diciendo que los números que van a ir rotando aquí son los últimos 3. ¿Ya? Y con esa combinación seleccionamos de la 0 a la 7. Luego tenemos la IP 8 aquí y utilizamos esta combinación para seleccionar hasta la 9, 10, hasta la 11. ¿Ya? Y eso es porque el número 3 en binario viene a ser el último octeto escrito de esta manera. 1, 1. No es 1. Aquí está escribiendo nuevamente el 7. Ahí está. Son los últimos 2 bits en 1. Por lo tanto, como para escribir un 3 binario necesito los últimos bits en 1, esos son los bits en la IP que van a ir cambiando. Los wildcards, los comodines. Y finalmente, bueno, tengo seleccionado de la 0 a la 7 y ahora con esto de la 8 a la 11 y tengo que llegar a la 13. Entonces, basta que utilice una wildcard 1 porque al utilizar la wildcard 1, aquí de hecho, bueno, el color está mal, no se guíen por el color, voy a tratar de reemplazar esto aquí. Va a quedar peor, lo sé, pero lo que quiero notar es que simplemente el bit que va cambiando es solamente el último, ¿ya? Ahí está, porque esto es justamente un 1 binario y es el último bit el que indica cuáles son las posibilidades. Y si la wildcard tiene un único bit en 1, entonces tenemos dos opciones. Y con eso hemos construido una combinación de IP y wildcard para seleccionar de la 0 a la 7, otra combinación de la 8 a la 11 y otra combinación de la 12 a la 13. Yo sé que esto es bastante complejo de entender. Y la verdad es que para el examen de certificación, o en realidad ningún examen de certificación, mide tan profundamente que ustedes sepan distinguir las wildcards a este nivel, ¿ya? Pero muchas veces los instructores se divierten, nos divertimos también, entregando ejercicios como por ejemplo, aquí tienen una gran subred, seleccióneme todas las IP impares, o seleccione todas las IP pares de la red. Y eso que no tiene ninguna utilidad práctica, sirve simplemente para ir soltando un poco el cálculo de wildcards. Las preguntas que aparecen en los exámenes, incluso los exámenes de seguridad, no son ni siquiera tan específicas como esto, ¿ya? Así que mi interés es que simplemente conozcan el concepto.